Buenos días, estimados camaradas compatriotas, con su permiso, muy respetuosamente soy Luis Caballero, participante de la Maestría en Filosofía de la Guerra, cumpliendo con nuestro debate revolucionario establecido por la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Hoy les vengo a hablar sobre las declaraciones del ministro de Defensa colombiano Diego Molano en Israel. Es importante señalar el contexto en el cual el ministro de Defensa de Colombia se encontraba en Israel. Estaba en una visita oficial del presidente colombiano Iván Duque entre los días 7 al 9 de noviembre de 2021. Su acompañante, el ministro de Defensa Diego Molano, declaró a la República Islámica de Irán como su enemiga común. El ministro de Defensa de Colombia declara a Irán como enemigo. Efectivamente, Molano, tras una reunión sostenida con el ministro de la Guerra de Israel, Benny Gantz, dio a conocer una declaración sorprendente, la cual cito textualmente: aquí tenemos un enemigo común y es el caso de Irán y de Hezbollah, que opera en contra, por supuesto, de Israel, pero también apoya al régimen de Venezuela y por lo tanto es un esfuerzo importante de intercambio de información e inteligencia el que desarrollamos con las fuerzas militares y el Ministerio de Defensa en Israel. En nuestro criterio, declaraciones bastante temerarias e infundadas, al igual que imbuidas de un ardid propio de las acciones del gobierno colombiano como títere del imperialismo norteamericano. Sobre este particular, los políticos colombianos y la sociedad de este país ignoraban que la nación persa estaba en el listado de enemigos del gobierno ultraderechista de Iván Duque, y que Colombia es un aliado de Israel en su política de desestabilización contra Irán. Lo que sí certifican los colombianos, sin lugar a dudas, es que con estas declaraciones se evidencia la enorme influencia que ejerce el gobierno de Israel sobre el gobierno colombiano y que expresa igualmente los resultados que va arrojando que Colombia se haya incorporado como socio global a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Ya se deja sentir en la nación suramericana para beneplácito de Washington. Las declaraciones de Molano, que recibieron la repulsión de políticos de su propio país, señaladas como manifestaciones emitidas con enorme ligereza, desafortunadas, inoportunas, impropias y sumamente peligrosas, como fueron las críticas del congresista colombiano Luis Fernando Velasco y del senador y candidato a la presidencia de Colombia, Gustavo Petro, quien advirtió que las declaraciones de Molano exponen a Colombia a un escenario de confrontación en la cual no tiene ni arte ni parte, y le exigieron a Molano rectificar lo afirmado en función que Irán no es enemigo de Colombia, y recalcó el hecho de que Colombia tiene relaciones diplomáticas con ese país y Molano no tiene la facultad de calificar a otro estado como enemigo de Colombia. Este tipo de ideas peregrinas y demenciales exponen a la sociedad colombiana a que sirva de campo de acciones desestabilizadoras, no de Irán ni de Hezbollah u otra agrupación que surja de la cabeza de Molano, sino que se permite la ejecución de acciones que suelen denominarse de bandera falsa, es decir, para proteger al régimen colombiano y sus vínculos con el narcotráfico, el paramilitarismo, la acción extranjera en 8 bases militares estadounidenses en su suelo, y al mismo tiempo que sirva para lavar la imagen de Israel y con ello atacar a la República Islámica de Irán. Sabemos que Diego Molano no actuó por su cuenta. Él hace bien su papel y cumple con lo que le establecen en el libreto. Iván Duque, para bajar el perfil de las peligrosísimas acciones de Molano, tuvo que salir al paso de su ministro afirmando: Colombia no usa la palabra enemigos para referirse a ningún país. Nosotros no usamos la palabra enemigos para hablar de ninguna nación y hemos sido claros frente a cuáles son las amenazas nacionales e internacionales. Pero seguidamente, en una declaración conjunta entre Duque e Isaac Herzog, el presidente de Israel, ambos coincidieron en el deber de luchar contra el terrorismo que generan las células de Hezbollah,
así como también en colaborar en las labores a escala internacional para frenar el plan de desarrollo nuclear iraní. En ningún caso sus palabras desmienten a Molano, sino que es un llamado a la prudencia. Esto último con relación al hecho de que a partir de este mes de diciembre, Colombia ocupa un puesto en la Junta de Gobernadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica, y Duque se comprometió ante Israel a ejecutar una labor de vigilancia que va mucho más allá de las prerrogativas que tiene dicha junta. El presidente israelí, ante las afirmaciones de Duque, sostuvo que espera que Colombia pueda ayudar a la lucha diplomática contra Teherán desde la presidencia del Consejo de la Agencia Internacional de Energía Atómica, teniendo presente que Tel Aviv sabe que a Bogotá le preocupan las células terroristas de Hezbollah en la frontera con Venezuela. Una denuncia jamás comprobada, pero que es tomada gustosa por los medios internacionales, precisamente aquellos controlados por el imperialismo norteamericano. La comprobación más nítida es que Colombia no tiene una política exterior independiente y soberana, no hay liderazgo ni un camino que genere respeto a la seriedad de la nación suramericana. Sus declaraciones y acciones lo muestran como un gobierno que obedece a los dictados de Washington y a las influencias de entidades como la israelí, que se han enquistado peligrosamente en la nación suramericana, en su ejército, su policía e incluso en la narrativa de su política exterior. En el encuentro de Duque del pasado 8 de noviembre con el presidente de Israel, Isaac Herzog, y con el primer ministro, Naftali Bennett, dichos políticos se regocijaron con las decisiones del gobierno colombiano de calificar como terroristas al movimiento de resistencia islámica del Líbano, Hezbollah, y al cuerpo de guardianes de la revolución islámica de Irán. Nada bueno se puede esperar para Colombia en esta alianza entre los gobiernos de Colombia e Israel, y menos aún para Latinoamérica, que verá incrementada la presencia de asesores militares, la irrupción de los programas de espionaje con el que el régimen israelí ha invadido al mundo y que ha alertado a organismos internacionales de defensa contra los derechos humanos, contra esta práctica, la cual atenta contra los derechos humanos. Una relación que implicará mayores niveles de desestabilización en contra de Venezuela, la formación de grupos paramilitares y narcotraficantes, la capacitación en técnicas de represión para grupos policiales de Latinoamérica, la influencia de la industria de armas israelí que está utilizando a Colombia como campo de exhibición y prueba, en aumento de las acusaciones contra Irán, que está ejerciendo una política diplomática activa con Venezuela y que encuentra en Colombia la defensora de los afanes del imperialismo norteamericano y los israelitas contra la nación persa. Molano no se equivocó en sus declaraciones, no fue un error, una simple expresión, sino que por el contrario, este obedece a las órdenes y dictámenes que Washington le exige al gobierno de Colombia para llevar adelante como su principal aliado en la región, constituyendo esto una nueva conspiración en contra de la revolución bolivariana por parte del principal lacayo del imperialismo norteamericano en la región, sumándose esta nueva agresión por parte de los Estados Unidos dentro de las acciones llevadas a cabo en el marco de la guerra multidimensional y multiforme de carácter no convencional hacia nuestra república y sus autoridades, legal y legítimamente constituidas como parte de una ofensiva constante. De esta manera finalizo mi exposición. Muchas gracias por su atención. Que tengan un feliz día.